Hola, bienvenidos una vez más a Sistemas Auxiliatura. Hoy vamos a retroalimentar lo aprendido con el docente, el tema de perspectiva. La perspectiva es muy usada para representar cualquier objeto tridimensional, edificio o un cubo en un soporte bidimensional. ¿Qué significa esto? Que tenemos tres dimensiones, ya la graficación de tres dimensiones, X, voy a marcarlo con rojo, X, Y y Z, pero esta representación tridimensional de paisaje, de un edificio, está en un soporte bidimensional. En este caso, en una hoja de papel podemos graficar y es muy, pero muy atrayente cuando estamos queriendo decir o representar un edificio, un parque en arquitectura. Entonces, nos va a ayudar muchísimo a hacer perspectiva, conocer los aspectos de la perspectiva para así poder representar aquello que queremos o lo que estamos diseñando. Entonces la perspectiva nos ayuda muchísimo para representar ideas, diseños en un plano bidimensional. Básicamente eso sería la introducción y la aplicación de las perspectivas. En la fotografía vemos claramente que tenemos un edificio, voy a marcarlo. Una de las partes fundamentales a la hora de hacer perspectivas, voy a dibujar aquí al lado una persona que está en planta, y el eje de visión, y es interesante cómo funcionan nuestros ojos, ¿verdad? Que tenemos un campo visual, un cono visual de 15 grados aproximadamente, donde está bien enfocado la imagen. Luego otros 15 grados donde el enfoque es mucho más inferior. Luego, conforme vamos más hacia la periferia, la visión se vuelve más difusa. Entonces tenemos aproximadamente 30 grados donde la focalización de cualquier objeto es nítido. Y al tener, por ejemplo, dos ojos, normalmente tenemos 15 grados y 15 grados. Ambos ojos, la visión perfecta, la visión nítida sería de 30 grados. Y los 15 grados a los costados, a los extremos, ¿ya? Donde sería la transición a la vista periférica, que es más difusa, como habíamos dicho. En total tenemos 30 grados y 60 grados en el cual la visión focal nítida va a estar clara. Luego, yendo más hacia los extremos de la imagen, vamos a percibir los objetos de una manera más tenue. Ustedes pueden hacer el ejercicio de la visión donde ubican un objeto y luego ven que a los extremos de la visión la imagen se vuelve más difusa. Entonces es un concepto que no solo se usa a la hora de hacer perspectivas, también es usado en otros casos, como por ejemplo la fotografía y muchos casos más. Entonces tenemos una especie de círculo, ¿ya?, de foco visual que hemos dicho que es más o menos de 30 grados. Una zona de transición
a los extremos, donde la imagen se vuelve más difusa, que sería otros 30 grados. Entonces tenemos dos círculos. La parte central sería mucho más nítida la imagen, y la zona de transición, donde la imagen ya va llegando a los extremos, sería más tenue. Entonces, solo una manera de entender cómo hacemos perspectiva es a través de la visión. Muy bien. En esta parte vamos a aprender todos los planos que se usan para hacer una perspectiva, representar un objeto como si lo percibiéramos en la realidad. Tenemos el esquema de la perspectiva. La perspectiva trabaja con una serie de planos, y justo aquí tenemos el esquema en el cual vamos a trabajar. Les presento en primer lugar un plano de cuadro. En el plano de cuadro es donde se proyecta la imagen. Luego tenemos un plano que es perpendicular al plano de cuadro, y en la intersección entre este plano y el plano de cuadro tenemos una línea que es la línea de horizonte. La línea de horizonte siempre está a la altura del observador. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la vista, o sea, el punto del observador en esta zona. Esta línea que ven acá es el centro de visión, y de ahí, como hemos dicho, tenemos 30-30, ¿cierto? Para focalizar la imagen. Entonces, por último, tenemos otro plano que es igual de interesante e importante. Es el plano que está en los pies del observador. Si vemos aquí, tenemos un plano que es el plano geometral. Entonces, de aquí, cualquier objeto que tengamos en este plano geometral va a pasar del plano geometral al plano de cuadro. Aquí vemos que tenemos un cuadrado, y el observador está proyectando en una especie de proyecciones cónicas, proyecta lo que está viendo, en otras palabras, y eso lo transporta al plano de cuadro. Entonces, tenemos la imagen o la realidad en el plano geometral, o sea, puede ser un cilindro, y luego, ¿qué va a hacer el observador? Desde el punto de vista, va a proyectar, va a ver esa imagen. Y esa imagen se va a representar en el plano geometral. De esa manera funciona la perspectiva. En la parte inferior tenemos el esquema y cómo estos planos están ubicados. Antes de seguir, voy a explicarles el punto del observador. El punto del observador es la distancia entre el plano geometral y el plano o línea del horizonte. Esta sería la altura. Si una persona mide 1,60, esa sería su altura. Por lo tanto, tendríamos altura de la línea del horizonte. Lo mismo sucede en el esquema donde vamos a hacer perspectivas.
En el esquema, en este caso lo llamaremos bidimensional, porque aquí es donde vamos a representar un objeto tridimensional, pero en un plano bidimensional. Esto es similar a una representación bidimensional, como hemos visto en geometría descriptiva. Entonces, el plano geometral, lo voy a marcar, solo se ve esta zona, es decir, solo se ve como una línea. ¿Se fijan aquí? Está el plano geometral, ya que estamos viendo en una especie de vista de perfil. Entonces, la distancia, como hemos dicho, entre la línea del horizonte que está más arriba, ya sería la altura del observador, y esto puede variar, como vamos a observar más adelante. También tenemos en la misma posición el plano de cuadro. Entonces tenemos la línea del horizonte, el plano de cuadro y el plano geometral. ¿Qué más nos falta saber? El punto o la distancia del punto del observador al plano o línea del horizonte. Esto puede variar. Esta distancia entre la línea del horizonte y el punto del observador es una distancia variable. Puede ser 6 metros, 9 metros. También la altura del observador, esta altura también es variable. Puede ser que una persona mida 1,80, esa va a ser su altura. Por lo tanto, ahí es donde va a estar ubicada la línea del horizonte. El plano de cuadro puede estar a la misma altura, como vemos aquí en el ejemplo, a la misma altura de la línea del horizonte. También puede estar mucho más abajo. Podemos ver que el plano de cuadro es un plano que es variable, que se puede mover.